Estimados estudiantes, bienvenidos a esta clase correspondiente al 22 de marzo y pues estamos en la materia de revelación y fe. Voy a compartir mi pantalla con todos ustedes, siempre pues esperando que este día sea muy bueno para cada uno de ustedes, estimadas y estimados estudiantes. Quiero comenzar compartiendo algunas preguntas con ustedes. Bueno, las preguntas son sumamente sencillas y corresponden a lo siguiente, ¿no? ¿Qué será? Esta clase pues nos va a hacer pensar mucho, vamos a pensar bastante entre lo que es lo real, lo irreal, lo material, lo inmaterial. Recuerdan que en las clases anteriores estuvimos dando algunos ejemplos, de repente más filosóficos relacionados a la materialidad e inmaterialidad. Pues en esta clase vamos a profundizar justamente el acercamiento a estos conceptos. Eh, Cuando yo les hago la pregunta, ¿qué significa para ustedes lo material? Denme algún ejemplo de lo material, por favor. ¿Qué pensarían ustedes? Yo recordaba, pues, al ir preparando la clase, cuando ustedes me decían justamente en el curso, bueno, lo material es esto, o sea, lo que podemos palpar, lo que podemos tocar. Algunos de ustedes me decía el ejemplo, ¿no? Son las cuatro paredes de esta aula de la cual no podemos salir, o los asientos, los pupitres, la pizarra, todo lo que se puede palpar, lo material, la materia misma, ¿no? O sea, y lo inmaterial, ¿no? Y ahí se ponían a pensar ustedes, ¿no? Y daba para reflexionar bastante, pensar, meditar de repente. ¿Y qué será lo real, la realidad y lo irreal, ¿no? Entonces, justamente nos vamos a acercar a estos conceptos, aunque ya lo hemos abordado en la clase, la parte de la materia, ¿no? Como lo palpable. Y ahora, pues, justamente buscando un poco de materiales, había visto oportuno con ustedes compartir el siguiente, ¿sí? De una fuente que a veces la utilizo, que me parece muy buena, los contenidos, y en la materia alguna vez compartimos con ustedes, ¿no? Es justamente de un artículo de catholic.net que hace referencia a, a esta vivencia en un mundo también irreal, ¿no? Entonces, de repente ustedes, ustedes al preguntarse acerca de lo real y lo irreal, vayan a tratar de poner bastante ejemplo. Lo real es aquello que palpo, donde duermo, las personas con las que convivo, la realidad misma que vivo cada día como persona, en su caso, en el caso de ustedes como estudiante universitario. Entonces, todo, ¿no? La familia con la cual convives, la realidad que te ha tocado vivir, vives en un lugar determinado, en una zona, en un determinado lugar, en un país, ¿no? Estamos en Bolivia. Entonces, todo lo que vives también cotidianamente, ¿no ve? Lo vas asociando a lo que es lo real. Entonces, en este artículo que yo rescaté desde esta fuente de catholic.net, justamente hace referencia a la vivencia en un mundo irreal, ¿sí? Eh, Entre lo material, lo inmaterial, lo real, que se vive cotidianamente para cada persona.
¿no? A veces nos dicen, no, cada persona es un libro diferente que tiene diferente vivencia cotidiana, ¿no es cierto? Sueños, aspiraciones, metas, alegrías, tristezas, todo lo que convive el ser humano, ¿no? La parte cognitiva también, todos los pensamientos que tiene. ¿M? Y yendo al otro lado, a la parte irreal, ¿no? Lo irreal relacionado con qué, ¿no? Entonces, en este artículo me ha parecido muy interesante compartirlos con ustedes y de repente no dejarles como tarea, sino más bien, como a veces solemos hacer en el curso, analizar alguna lectura y participar todos, ¿no? Individual y grupalmente, pero aquí conmigo. Entonces, viviendo en un mundo irreal se llama, ¿no? Y pues nos dice el autor, que es Eduardo Jaime Cuarón, nos dice, pues hemos quitado a Dios y el mundo no se ha vuelto neutral, sino antinatural. Es fuerte, no es profundo. Entonces, dice, ¿no? Los concursos de belleza los están ganando hombres, dice. Era desde su realidad, ¿no? De España, ¿no? Y bueno, hace un análisis, ¿no? De lo que se vive, ¿no? En cuanto a la apariencia eh, de varones, de mujeres. Y bueno, pues en un momento él se pregunta, ¿no? Que si estamos viviendo como en un cuento, ¿no? De Alicia en el País de las Maravillas o las películas de Harry Potter, dicen, ¿no? A ver, ¿quién ha visto esas películas, no? Tal vez ustedes sí, ¿no? En su niñez, de repente, ¿qué es la realidad? ¿Podemos conocerla? O sea, ¿podemos conocer la realidad? Em, ¿O vivimos en una proyección donde nuestros sentidos nos engañan? Parece que hoy el mundo es lo mismo vivir en una sobriedad que en la embriaguez, en estados alterados de la conciencia que con nuestros cinco sentidos. Eh, la realidad, ¿no? Con sus múltiples problemáticas que presenta, pareciera, ¿no? Que a veces lleva a estos estados que menciona el autor, ¿no? O las locuras y corduras, nos dice, ¿no? Que se viven en el mundo actualmente, tienen origen en los pensadores, son los filósofos o los ideólogos, como queramos llamarles, los que con sus ideas arrastran poco a poco a las personas a vivir en las tinieblas del error o bien las ayudan a vivir en la luz de la verdad. Miren cuán cierta es esta frase, ¿no? Muchas veces la ideología, ¿no? Puede hacer que una persona muchas veces se sumerja entre las tinieblas o las luces, ¿no? Y por otro lado, prosiguiendo también, ¿no? En esta línea, cómo es que muchas veces las personas parece que se desconectaran con la realidad en la que estamos viviendo y como bien retoma este autor, ¿no? De parte del filósofo del siglo XVI y XVII, Descartes, cuando dice una famosa frase, ¿no? Pienso, luego existo, ¿no? La primacía de la mente sobre la parte, ¿no? Corporal, ¿no? Pienso, luego existo. Entonces, el ser racional del ser humano también. La frase ha traído consecuencias incalculables, nos dice. Con su enseñanza, este pensador francés desconectó el pensamiento de la realidad, o sea, piensas, luego existes, pero esta persona no necesitará también alimentarse para existir, ¿no? O sea, no necesitará tener ciertas necesidades también cubiertas que la realidad misma le están demandando para sentirse vivo, ¿no es cierto? En los primeros temas de la materia, ¿no es cierto? Llevamos, ¿no? El ser único personal, tienes tu corporalidad, ¿no?
este ser único, varón, mujer, como Dios te creó, bueno, tiene realmente también vivencia gracias a lo que siente, a lo que su cuerpo necesita, ¿no? Como unidad integral, ¿no es cierto? Entonces, ahí va al análisis del autor de este artículo, ¿no? Justamente cuando nos dice, estaba diciendo que es la mente del hombre la que crea la realidad. O sea, pienso, luego existo, ¿no? Con la realidad, inmerso en la realidad. Pero ¿qué sucede? Nos dice él, esto es falso, dice. Muy distinta es la postura realista de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Entonces, en la Iglesia Católica, en la parte teológica, nosotros lo conocemos bien a Santo Tomás de Aquino por sus escritos, sus aportes muy profundos también, quien afirma que no es el pensamiento el que define la realidad o la existencia, sino que es la existencia la que hace posible que el hombre pueda pensar, ¿no? Este ser humano que tiene necesidades también de alimentación fisiológica, de sueño, de descanso, de reposo, ¿no? Hace, ¿no? Que el ser humano, desde esa realidad donde existe, independientemente de alguien que pueda pensarla o no, está el ser humano ahí, ¿no? Su existencia misma, su posibilidad de vida, dirán algunos otros filósofos más recientes, ¿no? Su posibilidad de vivir, o sea, de estar vivo, que hace que esta persona pueda hacer una reflexión, pueda tener, pensar, argumentar, ¿no? Desde la cognición misma. Los católicos creemos que la realidad existe. Nosotros no la creamos ni tampoco es proporcional a nuestra capacidad de entenderla, de conocerla. Entonces, con el razonamiento de Descartes, pienso, luego existo, la razón quedó atrapada en sí misma. Y entonces el hombre comenzó a preguntarse, ¿mis sentidos me engañan o no me engañan? Dudamos si el mundo es real o si es mentira, si somos hombres o mujeres, si podemos contraer un matrimonio. Bueno, aquí hace una broma el autor, ¿no? Entonces, desde esa postura filosófica, bueno, los ejemplos que da, ¿no? ¿Cómo sería, ¿no? Desde esa postura, el pensarse, el sentirse vivos también, ¿no? Em, También otros ejemplos que va poniendo el autor, ¿no? Como es que muchas veces las personas también incluso le dan más valor a la vida de un animalito. Claro que un animalito es muy valioso, ¿no? Tener un gatito, un perrito, una mascota, pero a veces mucho más que la vida humana misma, ¿no? Entonces, desde Descartes, la mente humana fue quedando atrapada, pareciera, en su propia interioridad, aquí adentro, ¿no? Al creer que el mundo es solo lo que la razón de cada persona piensa y crea. O sea, si yo creo y pienso tal cosa, bueno, ¿y dónde está lo ideal también, no? Eh, Luego vinieron otras ideas locas que hicieron como un eslogan, nos dicen, ¿no? La mujer no nace, se hace, mi cuerpo, mi derecho, lo vicio, otras tantas cosas, ¿no? Entonces, entre lo real y lo irreal, pues es lo que yo voy rescatando, ¿no? Esta parte, ¿no? El análisis desde una postura, ¿no? De Descartes, pienso, luego existo, y pues Santo Tomás de Aquino, ¿no? Entonces, es el análisis porque también, y de manera jocosa de repente o bastante sencilla, que hace el autor, ¿no? La gente nos dice, vive cada vez más alucinada, pero con ojos para mirar únicamente su propio ombligo. Parece que muchas veces el egocentrismo, el estar tan centrado en uno mismo nomás, ¿no? El individualismo
hace que caminemos por la vida como viendo nuestra propia realidad nomás, ¿no? No viendo lo que sucede, ¿no? A nuestro alrededor, ¿no? Pese a que estamos hoy en día, dicen, en una época tecnológica, ¿no es cierto? Estamos con los celulares, las tablets, estamos en línea, la juventud de ahora, ustedes, la generación actual que tiene mayor dominio, pero de repente cabe preguntarse, ¿y qué pasa con las relaciones sociales? ¿Qué pasa con mi medio familiar, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos? Muchos han olvidado que tienen la capacidad de conocer el mundo tal como es también, lejos de todo lo que nos proporciona tanta información, ¿no? Los aparatos tecnológicos han dejado de preguntarse por las últimas causas de las cosas. Recuerdan que en la anterior clase justamente conversábamos en el curso acerca del tema, ¿no? ¿Y cuál es el sentido último del ser humano? Entonces va en relación con esto, ¿sí? Entonces han dejado de preguntarse por las últimas cosas, causas de las cosas, y ya no reconocen que tienen la capacidad de conocer a Dios como origen y fin del mundo, ¿no? Desde la visión creyente, eh, así, así lo interpretamos, ¿no? Entonces, siempre respetando otras formas de opinar, todo, pero desde la visión creyente así lo vemos. Existe la realidad y existe la verdad, y son accesibles para todos. Desde una postura de la iglesia nos enseña a través del Concilio Vaticano I que Dios puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas, ¿ya? Tenemos la capacidad de conocer a Dios y el mundo real que Él creó y lo hacemos a través de los sentidos. Ese conocimiento sensible nos permite hacer razonamientos y extraer conclusiones. Sin esa capacidad de pensar y llegar a certezas, no podríamos conocer a Dios ni a la realidad. La verdad será inaccesible y terminaríamos por vivir en una jungla, cada uno mirándose solo a sí mismo y defendiéndose unos de otros. Y es que es diferente, ¿no? Es la forma como uno ve la realidad, ¿no? Es como te pusieras unos lentes diferentes. Imagínense lentes de colores totalmente diferentes cada uno y viendo así esta realidad eh, que la vives tú, ¿no? La vivo yo, la vive cada uno, pero no son pues mi realidad, tu realidad. O sea, lo que está tratando de explicar el autor es que existe la realidad y existe la verdad y que son accesibles para todos, ¿no? Desde el ámbito de la fe nos está hablando, ¿no? Desde el ámbito de la fe, de la creencia en Dios y desde ahí. Entonces, es desde ahí que nos habla de la verdad, de la realidad. Y lo cierto que no siempre podamos conocer la realidad tal cual es. Y esto se debe a que muchas veces, ¿no? Somos seres humanos. ¿Recuerdan las primeras clases? Somos únicos, corpóreos, personas, ¿no? Y que se han ido formando, bueno, y porque eres único, les hacía las primeras preguntas, ¿no? Mírate el dedito de tu mano, tu huella digital, cuando te hacen poner en tu carnet, ¿qué simboliza eso? Hay otra persona con tu misma huella digital, ¿no? El ejercicio ese que les dice hacer, ¿no? Entonces, lo cierto es que no podemos conocer, nos dice el autor, la realidad, no logramos conocerla tal cual es, y esto se debe muchas veces a enfermedades que podamos tener, nos dice, ¿no? Del cuerpo, del alma, de repente miedos o pecados personales,
la historia personal de cada uno con sus propias heridas, egoísmos o maldades. A veces podemos perder la ubicación y no percibir la realidad en su totalidad. No todo lo conocemos con exactitud y certeza y podemos deformar las cosas. En este sentido, retomo un pasaje bíblico de San Mateo, capítulo 6, versículo 24. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas, dice la cita bíblica. Entonces, miren, desde la visión creyente, siempre tratando de rescatar, ¿no? Y bueno, finalmente, no con una cita, acaba una mención, ¿no? De Chesterton, dice, ¿no? Una cita, acuñó una frase genial: quitad lo sobrenatural y no encontraréis lo natural, sino lo antinatural. Hemos quitado a Dios y el mundo no se ha vuelto neutral, sino antinatural. Y cada vez es peor, es necesario recuperar la conexión con Dios. Él es para el sustento de la realidad. Si no lo hacemos, no habrá suficientes psiquiatras para sacar a la gente del manicomio, nos dice, ¿no? Bueno, a su estilo también el autor. Entonces, vea, estimados estudiantes, lo siguiente, ¿no? Desde un planteamiento de Descartes que nos dice, pienso, luego existo. Santo Tomás de Aquino, que primero se necesita que esta persona esté ahí, ¿no? Ahí viva y después recién va a venir, ¿no? Que pueda dilucidar, pensar, reflexionar, ¿no? Entonces, esa parte de diferenciar, y quiero volver a las preguntas iniciales que hacíamos, ¿no? Al inicio de esta clase, que eran justamente las siguientes: entre lo real y lo irreal. Las primeras preguntas, lo material y lo inmaterial que nosotros, ¿sí? En la anterior clase, pues hicimos, compartimos algún análisis también, y ahora más en torno a lo real. ¿Y qué es lo real y lo irreal? Y bueno, desde el punto de vista de la fe, ¿sí? La verdad y lo real sí existe, ¿no? No es que cada uno con su realidad muy distinta. La verdad y la realidad desde el punto de vista de la fe y el sentido último también del ser humano. Entonces, esta es la primera parte de nuestra clase del día de hoy, ¿sí? Enseguida vamos a continuar con la segunda parte y pues de repente nos va a llevar a reflexionar en más aspectos, ¿sí? Que espero pues que sean todavía mucho más profundos en la continuidad, ¿no? Que lleva la materia también. Bueno, estimados estudiantes, nos vemos hasta la segunda parte de nuestra clase. Entonces, los espero y pues siempre la invitación a que vean este video al siguiente, donde va a haber preguntas todavía mucho más que nos van a hacer pensar todavía mucho más. Gracias por su atención.